El análisis. Hoy, el mes de mayo, el mes de María, en la última trabajadera. Comenzamos con este primer bloque del programa en el que queremos profundizar sobre esta atribución del mes de mayo a la Virgen María. Queremos conocer un poquito más sobre el por qué se realiza esto de esta manera. Y para hablar de ello tenemos nuevamente al historiador del arte, a José de León, a quien quiero saludar ya y darle de nuevo la bienvenida al programa. José, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estás? Todo muy bien y como te decía ahora mismo fuera de micrófono, para nosotros es un placer tenerte de nuevo en el programa, ya que, bueno, muchos oyentes de La Última Trabajadera nos refirieron lo que les gustó la otra ocasión que te tuvimos en el programa, hablando en aquella ocasión de las vestimentas de brea, precisamente de las titulares marianas. Y, en fin, para nosotros, como digo, es un placer tenerte nuevamente en el programa para hablar en este caso, como decíamos, José, pues de esta atribución que históricamente, y para ir poco a poco comenzando, que históricamente se le viene atribuyendo a la Virgen María de este mes de mayo. Si te parece, José, para, como digo, contextualizar un poco, hablemos precisamente del origen. ¿Dónde encontramos las primeras referencias de atribuir, ¿no?, de celebrar el mes de mayo con ese nacimiento, ¿no?, podríamos decir? Pues situarlo cronológicamente en un momento específico es muy complicado porque se trata de una evolución temporal. Esto es muy sencillo. El cristianismo surge en el Imperio Romano y cuando ya se aprueban sus bases y se suceden los primeros concilios, parece ser que estos primeros padres conciliares lo que intentan es, para inculcar la nueva creencia, la nueva fe, es cristianizar las fiestas paganas. Y esto lo vemos muy claro en el caso de la Navidad, fijada el 25 de diciembre, justo cuando en Roma se celebraba la fiesta del Sol Invictus. Con esto lo que querían era inculcar la asociación Cristo, Dios, Sol, como fuente de vida, como luz del mundo. Y ya lo dice el propio Cristo en el mismo Testamento, y sobre todo aparece así en las pinturas románicas. Yo soy la luz del mundo, ego sum lux mundi, yo soy el sol de justicia. Es decir, la identificación de las deidades de las deidades más principales con el sol, porque aunque no tenían conocimiento científico, tenían muy claro que el sol era fuente de vida. Y lo mismo pasa con la Virgen. ¿Qué sucede? Pues que de la misma manera que Cristo se asocia con el Sol, a través del Sol Invictus, de Helios, porque bueno, todo esto de Roma viene a su vez de Grecia, ¿no? Claro. Pues a la Virgen la asocian con deidades lunares, con Artemisa o con Selene, que es la versión romana, ¿no? ¿Por qué? Pues por varias cuestiones. En primer lugar, la luna, a través de sus fases y sobre todo de la luna llena, parece ser que tiene una cierta influencia sobre la fertilidad de la tierra, con lo cual siempre ha sido un símbolo de fecundidad, de fertilidad, es decir, de bonanza. Alude a María como fuente de vida, porque por ella toda la humanidad tiene la vida eterna a través de Cristo. También, en ese sentido, es símbolo de la gracia. Pero lo más interesante de todo es que los antiguos tenían muy claro que las estrellas no sabían muy bien lo que eran, desde luego no pensaban en ningún momento que eran soles, pero sí sabían o intuían que se encontraban muy lejanas en el firmamento y que la luna sí se encontraba más cerca de la Tierra. Y ese papel, esa posición, mejor dicho, de la luna entre la Tierra y el firmamento, hacía de la luna algo como un papel como intermediario, y entonces en todo eso, en el contexto cristiano, figura el papel corredentor, intermediario, que tiene María para comunicar la humanidad con la deidad. Date cuenta también que en la antigüedad los movimientos de las estrellas y las constelaciones se veían como mensajes escritos por los dioses. Y es poco a poco, ¿no?, sobre todo ya avanzado en la historia, ¿no?, cuando principalmente en la Edad Media, si no tengo mal entendido, cuando ya se le empieza a atribuir, ¿no?, también ya de una manera más, digamos,
relacionada, ¿no?, ya con todo lo que el cristianismo había construido, porque en esa época del Imperio Romano estaba quizá un poco más en construcción, ¿no?, sobre todo en esos primeros momentos, pero es quizá ya en la Edad Media, ¿no?, cuando ya se le atribuye, ¿no?, todo lo que engloba este momento de estacional, del año y todo, a la Virgen María, ¿no? Claro, no es que tenga un punto de partida, todo viene de ahí y lo que se va haciendo en la Edad Media es enriqueciéndolo con nuevos matices y significados conforme van apareciendo la literatura cristiana y todo este tipo de cosas. Para que veas cómo se mantiene y cómo perdura todo eso en el tiempo, esto que te estaba hablando antes de, bueno, vamos a empezar a sentar las bases del cristianismo, Cristo es el Sol Invictus y María es Selene o Artemis, la luna, ¿no? Uno es el Sol y otro la luna. ¿Cómo eso se mantiene, ya que estamos en un programa cofrade, cómo eso se mantiene en la Semana Santa? Y se mantiene y se dice de una manera muy, muy, muy curiosa y muy ilustrativa, y es la asociación y la distinción de los pasos de Cristo y de Virgen, respectivamente. Uno se hacen de oro, los pasos de Cristo son de oro siempre, y los pasos de la Virgen son de plata, salvo contadas excepciones. Sí. Pues, ¿por qué? Pues viene precisamente de lo que acabamos de detallar en el inicio de la conversación. Cristo es el Sol Invictus, y por lo tanto se emplea el oro, que era la carne de los dioses, que representa la luz solar como fuente de vida. La Virgen es la luna y el elemento que refleja la luna es la plata, hasta tal punto que en muchos sitios de minería de plata la patrona siempre es Santa Ana, porque es patrona de las minas de plata, como madre de la Virgen. Y fíjate esto que os contaba al principio del Imperio Romano, de los primeros pasos que dan los cristianos una vez aprobada la religión, como hoy forma parte de la identidad de las cofradías en la calle. Efectivamente, en la Edad Media todo esto alcanza un nuevo desarrollo, especialmente a partir de los concilios de Constantinopla, que es cuando se le da un papel a la Virgen mucho más protagónico. Se cambia su percepción ya como intercesora de Cristo. La explicación es muy sencilla. Un hijo siempre va a hacer caso a su madre. Así de sencillo. Y a partir de ahí vemos que hay ese cambio del románico al gótico, donde la Virgen deja de ser trono de Cristo para convertirse en una madre que desplaza al hijo ya no en el centro de su regazo, sino a la cintura. Se miran, sonríen, esa sonrisa de las vírgenes góticas y de los niños góticos, para indicarnos que se están comunicando entre ellos, pero que además hay buen entendimiento, ¿no? Y en todo este clima, date cuenta que en los primeros años de la Edad Media nosotros aquí en Andalucía somos musulmanes. Entonces, cuando se produce la Reconquista, va a tener vital importancia en el desarrollo y en la expansión de la devoción hacia la Virgen Alfonso X el Sabio. Aquí se producen todas las apariciones de esas vírgenes góticas, patronas de muchos sitios, que aparecen en un bosque y se le hace un santuario. Todo esto tiene su origen en este momento, ¿no? La mayoría de las vírgenes góticas son de esta época. Y Alfonso X el Sabio promueve la composición de las cántigas de Santa María, donde una de ellas, la conocida como Bienvenido Mayo, canta al mes de mayo y recibe al mes de mayo diciendo: bienvenido sea mes de mayo, porque en él rogaremos a Santa María, algo así, pero bien rimado, ¿no? La cuestión es que todo esto encuentra un pozo y se le va dando forma en distintas etapas según las necesidades de cada momento, pero ya esa semilla de Alfonso X el Sabio está bien inculcada en Andalucía, hasta el punto que cuando se produce el cisma por la Inmaculada Concepción en el siglo XVII, se sabe que los franciscanos por un sitio defendían la Inmaculada Concepción, pero los dominicos no estaban de acuerdo. Los dominicos quedaron muy mal parados y muy tocados por
por esa contienda ideológica, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos hacen? A finales del siglo XVII promueven el culto a la Virgen para conciliarse un poco a través del rezo del Santo Rosario. Por eso está tan vinculada la vocación del Rosario a la comunidad dominica. Pues en ese momento ellos fijan el primer domingo de mayo para rezarle a la Virgen. Y hay otra cuestión más que favorece todo esto, y es que mayo es un mes de fecundidad y de fertilidad por el momento de la primavera. Han pasado las aguas 1000 de abril y es el momento en el que la vegetación está con toda su fuerza y florecen todas las flores, valga la redundancia, ¿no? Las flores siempre, aparte, son sinónimo de vida desde Egipto, que la llamaban Han, que significa vida, y por eso se le regalan flores y se le ofrendan flores a los difuntos, porque le estamos dando vida. Pues María otra vez como fuente de vida, y es que además María aparece representada en el Cantar de los Cantares a través de metáforas asociadas a las flores. ¿Y por qué? Porque estas flores, con sus formas, con sus colores, con sus etapas de crecimiento, van a representar en su diversidad las distintas virtudes de María. Y vuelvo otra vez a Roma, la celebración de los juegos florales. Todo esto, ¿vale? Todas estas cuestiones florales y demás, va a jugar un papel muy importante trasladado a la tradición cristiana para celebrar a María como modelo del cristiano por todas sus virtudes. Y todo esto entonces, José, como venimos comentando un poco, ¿no?, se encuentra dentro de un momento también muy importante para los cristianos, como es la Pascua. Y como estás comentándonos, ¿no?, de alguna manera toda esta, este carácter, ¿no?, de modelo, de ser que florece, que nos trae la vida, se engloba, ¿no?, digamos, en una dimensión completamente acorde, ¿no?, al momento litúrgico en el que se está celebrando. Claro, primero la Pascua es un momento gozoso y de celebración. María, además, es un periodo también de confirmación. Toda la fe en la cruz se acaba de confirmar. Y por eso es una fiesta de amor maternal. Y además en las distintas misas, hablábamos de las misas en Cuaresma, ¿no?, cuando tocamos el tema de las hebreas, para ver cómo se reflejaba eso en la iconografía de la Mater Dolorosa. Pues ahora mismo pasa lo mismo. Esas misas, que son 4 las que establece el tiempo litúrgico de la Pascua, dedicadas exclusivamente a la Virgen, van a celebrar a María por el amor materno, porque ese amor compasivo de la Semana Santa se convierte y tiene su premio ahora tornado en amor gozoso. Es decir, quien sufre luego le espera la alegría. Esto tiene también otra señal en la naturaleza, otra respuesta de la primavera. La Virgen, fuente de vida, pozo de aguas vivas, como aparece en el Cantar de los Cantares, siempre va a estar asociada a los manantiales, a los riachuelos, y eso explica muchas ermitas y muchas romerías que se producen ahora en esta fecha precisamente. ¿Por qué? Porque es cuando el caudal de esos manantiales adquiere su máximo apogeo, su máxima bonanza, su máxima fecundidad y fertilidad, y nos regala más dones en este sentido de la maternidad. De todas estas misas que se celebran en Pascua, me parecen muy interesantes. Bueno, en primer lugar está la del encuentro, donde María se ve premiada como madre y su hijo le hace una serie de indicaciones que después se confirman con la aparición del Espíritu Santo en la Pentecostés, y se convierte a María como reina de los apóstoles, que es la última misa. Bueno, pues la segunda celebra a María como fuente de luz y de vida, precisamente para celebrar y festejar su carácter maternal. Y esto se produce en el mes de mayo, con lo cual se cierra el círculo de significación y de simbolismo. De esta manera también, José, vemos cómo, como nos dice, todo se ve englobado, ¿no?, todo se ve llevado para que de alguna manera los cristianos vivamos en plenitud la celebración, ¿no?, como decías, de esta Pascua. Pero también como decimos, se le da este doble carácter con la celebración también de la Virgen María, pero principalmente, de alguna manera, obviamente el peso de todo este tiempo lo tiene la figura de Jesucristo resucitado, ¿no? Pero
¿cómo entonces se conjuga todo esto? Es decir, ¿cómo litúrgicamente la Iglesia nos dice, tenemos que acercarnos a la Virgen, pero por la resurrección, por la alegría de la resurrección, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo bueno, imagino que todos los cofrades cristianos conocerán, es que el Ángelus se cambia para el Regina Coeli, ¿no? En la oración incluso se modifica, ¿no? La relación, el acercamiento hacia la Virgen cambia, ¿no? En este tiempo, y se vincula todo también a precisamente poner a María dentro de la importancia que tiene la figura del Señor, ¿no? Durante este tiempo, pero también a la Virgen como ese vientre, ¿no? Esa figura que nos trajo precisamente a Cristo, ¿no? Claro, lo que estábamos comentando antes, y además el Regina Coeli, que es una antífona medieval por la cual viene a sustituir en este tiempo al Ángelus, viene a celebrar, y estas misas que te he comentado, la resurrección es como la demostración de que todo lo que se ha dicho previamente se acaba de confirmar, y pone las cosas en su sitio, pone a los apóstoles en su sitio, en su misión de expandir el mensaje de Cristo a todo el mundo. Se confirma también la venida del Espíritu Santo, es decir, cómo media Dios en todo esto y el papel que tiene cada uno. Aquí el papel de la maternidad de María se ve compensado por todo su esfuerzo desde la Anunciación, todo lo que padece en la Navidad, y sobre todo el sufrimiento ya a lo largo de la Semana Santa. Pues todo ese camino difícil se ve compensado ahora y se le confirma como madre en el encuentro. También en su misión como corredentora y como madre en este mismo encuentro, en el cenáculo, cuando se produce la Pentecostés y ese papel protagónico y central que va a tener entre todos los apóstoles. Vuelvo a la letanía, reina de los apóstoles. Con todo esto sumado, todas estas significaciones sumadas, concluyen en una significación que establece el vínculo de María, Madre de Cristo, María, Madre de la Iglesia, ¿vale? Y con todo eso, a partir de ahí, como si sacáramos algún mapa de concepto de ese vínculo Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que es lo que nos está contando la Pascua, es decir, poner las cosas en su sitio, se desprenden los conceptos de fecundidad, de madre de luz y de vida, y por lo tanto en ella se confirma un sacramento a través de la gracia, porque ella nos va a conducir con su modelo y con el fruto de su vientre a la salvación. Y además también dentro de toda esta significación que estamos comentando, hay dos festividades concretas que se producen también durante este mes de mayo, como es la de María Auxiliadora y la festividad de la visitación de la Virgen a su prima Isabel, que también vienen a reforzar este carácter. Por un lado, esa María Auxiliadora, como su nombre indica, auxiliar de los cristianos, ese carácter, ¿no?, de servir a los que siguen a la enseñanza de Jesucristo, de su Hijo, pero también ese carácter humilde y de servicio que se recoge, ¿no?, de esta festividad de la visitación. Entonces, de alguna manera también estas dos celebraciones, estas dos festividades se suman, ¿no?, también y de alguna manera nos terminan de cerrar este círculo maravilloso que es el mes de mayo, ¿no? Claro, además se suman por dos circunstancias completamente distintas, con cierta disparidad con todo lo que hemos contado, pero entra de lleno en la fecha y conjuga perfectamente con todo este círculo de significados y símbolos que estábamos comentando. María Auxiliadora, pues es en un momento, esta idea surge desde el principio del cristianismo, María como auxilio de los cristianos. Y bueno, pues queda prácticamente confirmado su advocación cuando el Papa en el siglo XIX se ve restituido en su puesto y ve con ello una gracia hacia María y le designa este día. No fue casualidad, no fue una cuestión de fecha, es que cuando esto se produce se ve apropiado precisamente por la fecha. La visitación, que ha tenido varios días para ser conmemorada a lo largo de la historia, ya el Concilio Vaticano II lo fija en mayo,
Y de lo mismo, aunque litúrgicamente, en la cuestión de las misas sí es verdad que está más asociado al tiempo de Adviento y de preparación a la Natividad, a la Navidad, que ahora en este momento de Pascua, pero de cualquier manera viene a confirmar ese reconocimiento, porque es lo que le sucede a su prima Isabel, que reconoce como su hijo San Juan va a reconocer a Cristo, pues ella reconoce el papel de María como madre del Mesías en ese encuentro, en ese abrazo de las dos, ¿no? Y como incluso se cuenta, ¿no? que sintió ese pequeño movimiento, ¿no? dentro de ella al notar que ya la Virgen llevaba un salto, exactamente, llevaba a Cristo en su seno. Pues José, yo creo que con esto hemos hecho un gran resumen, porque obviamente, en fin, podríamos profundizar en detalles más históricos, pero yo creo que incluso lo complicaría un poco para el entendimiento de todo el cofrade, de por qué este mes de mayo está vinculado a María y por qué desde aquí, ¿no? En este primer programa que estamos emitiendo en este mes, pues obviamente invitamos a todos los cofrades que se acerquen aún más a su titular, a la Virgen María, en la vocación en la que, bueno, en la que ellos se sientan más acogidos y que vivan en profundidad este tiempo tan bonito como el de la Pascua. Pero yo creo que por nuestra parte, pues como digo, poco más podemos explicar. De nuevo, como digo yo, un poco en el círculo interno, una masterclass que hemos vuelto a disfrutar por tu parte, y es un orgullo, como digo, que en fin, que podamos analizar todo esto con personas tan ilustradas como tú. Así que te agradecemos enormemente que te hayas pasado de nuevo por el programa, y por supuesto dejamos una próxima cita pendiente como mínimo para seguir analizando cuestiones tan interesantes como esta. Pues nada, muchísimas gracias. Yo, si dispongo de un huequito como es el caso, pues por supuesto cada vez que me requieráis, que es un placer participar en vuestro programa. Pues muchísimas gracias, José, y que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.